Buenas tardes a todos, soy Silvia Lasso Fernández, alumna del doble grado de Historia y Filología Clásica por la Universidad Complutense de Madrid. Hoy vamos a hablar de Isabel de Basilea, la primera mujer impresora de España. Primero veremos unos breves datos del siglo XV, por ser cuando se descubre la imprenta, que es el oficio de esta mujer burgalesa. El siglo XV es un siglo en el que encontramos la Edad Media y la Edad Moderna, poniendo el punto de separación en el año 1492, con el descubrimiento de América por Cristóbal Colón. El siglo XV es el siglo de la innovación, o también llamada Era de los Descubrimientos. En relación con la mujer que vamos a tratar hoy, en el siglo XV tenemos el descubrimiento de la imprenta, en 1444 por Johannes Gutenberg. También es un siglo de mucha represión. Tenemos la caza de brujas o mismamente la Inquisición española. También vemos un expansionismo europeo hacia América y en relación con esto encontramos la esclavización o la esclavitud de miles de personas africanas. Como hechos importantes podemos remarcar la caída de Constantinopla, la reconquista española o la Guerra de los 100 años. En cuanto a la imprenta, se inventó en China en el siglo XI el primer sistema de imprenta con tipos móviles. En este modelo de imprenta se usaban complejas piezas de porcelana en las que estaban tallados los caracteres chinos. Antes de la invención de la imprenta, los libros que había eran manuscritos que estaban hechos por copistas, los cuales eran frailes o monjes que se dedicaban a rezar y a copiar los manuscritos y estos libros se encargaban por el clero, los nobles o los reyes. Por esta razón, la copia de un solo libro manuscrito era un proceso muy largo, ya que cada uno debía pasar por las manos de un copista, de un ilustrador y de un encuadernador. Entonces, la imprenta moderna, como tal, surgió alrededor de 1440 con Gutenberg, quien utilizó las técnicas que ya se conocían para copiar libros y creó una máquina que fuera capaz de hacer varias copias de un libro en menos de la mitad del tiempo que se tardaba en hacer una copia por el más rápido de los copistas. En este momento, por ejemplo, un libro que se copió fue la Biblia. En cuanto a Isabel de Basilea, nació en Burgos en 1500 y muere en Salamanca en 1562. Fue la primera impresora española, hija, esposa y madre, asimismo, de impresores. Isabel de Basilea no se quedó en mujer de, sino que Isabel aprendió desde joven el oficio de impresora. Mantuvo el legado de su padre, que fue uno de los impresores más importantes de Europa en el siglo XV. Y bueno, aprovechó dos matrimonios de conveniencia para poder seguir al frente de su negocio ante las trabas que el siglo XVI ponía a las mujeres para poder trabajar. Su padre era Fadrique Biel de Basilea y su madre Isabel de la Fuente. Fadrique era un impresor que se asentó en Burgos, pero era procedente de Basilea, Suiza. Y bueno, Isabel ya nació en esta ciudad, en Burgos, donde su padre tenía el taller. Este taller estaba asentado al lado de la iglesia de San Nicolás de Bari, al lado de la Catedral de Burgos, donde queda una placa a modo de recuerdo. Entre las obras que salen de la imprenta de Fadrique podemos destacar Muestra de las Antigüedades de España y la Gramática en Lengua Castellana de Antonio de Nebrija. También una edición de las Fábulas de Sopo o una edición de las Bucólicas de Virgilio, entre muchas otras. Y además se le atribuye también la primera edición de la Celestina de Fernando de Rojas en 1499. Isabel de Basilea y sus matrimonios. Isabel quiso mantener en buen hacer este negocio, pero a la muerte de su padre se vio obligada a casarse con Alonso de Melgar, quien había sido el oficial del taller de su padre. Debido a la situación jurídica de la mujer en aquellos años, con muchos cortapisas legales y sociales para la actividad empresarial, este matrimonio fue de conveniencia para ambos cónyuges, pero obligado para Isabel si quería continuar con el oficio de su padre. Para poder trabajar, todo debía estar a nombre de un hombre. Con este matrimonio, Isabel tiene dos hijos, Tomás y Fernando. Tras la muerte de Melgar, el taller sí que vuelve a manos de Isabel y es en este momento cuando se encuentra su nombre por primera vez y última en un libro. Es en el colofón de la obra Las leyes y las premáticas reales hechas por su majestad en las Cortes de Toledo, que es impresa en 1526, y donde se alude a ella como la honesta viuda de Alonso de Melgar, su primer marido. Después se casa con Juan de Junta, en matrimonio desde 1526 hasta 1558.
Era miembro de la famosa dinastía de impresores florentinos, los Giunta. Con este matrimonio, ella aseguraba la continuación del negocio y para Juan de Junta, Isabel era la oportunidad de ampliar su negocio y su actividad profesional, ya que hasta entonces había estado como muy limitada al comercio de los libros. Y se cree que Juan de Junta ya había instalado como su propio taller en la ciudad de Burgos, pero lo abandona después de casarse con Isabel. Juan de Junta abrió otra imprenta en Salamanca, por lo tanto viajaba bastante e Isabel se quedaba al frente de la imprenta de Burgos. De este matrimonio nacen dos hijos, Lucrecia y Felipe, que serán los herederos de la herencia de su abuelo, de Fadrique. Muchos vestigios evidencian que Isabel de Basilea no se quedó relegada a lo que su época dictaba, como a una buena madre o una buena esposa. No. Los documentos de varios procesos legales en los que estuvo implicada demuestran también su participación en los asuntos que afectaban a todos los aspectos relacionados con el negocio. No se puede saber exactamente las decisiones que ella tomó en las impresiones, pero las letras y las decoraciones de algunos libros impresos recuerdan a las de su padre. Entonces se puede pensar que el decorado era pues en gran parte inspiración de Isabel. Además, gracias a uno de estos juicios, se sabe que Isabel fabricaba en el patio de su casa la tinta para la imprenta. Isabel de Basilea mantuvo el control de su negocio gracias a su astucia y su valentía. Sus descendientes heredaron el negocio y bueno, su marido Juan de Junta muere en 1557. En la herencia, Isabel reivindicó los aparejos de impresión, las matrices, los moldes, entalladuras y las figuras. Se comprometió a prestarlos a sus hijos previo pago de un alquiler estipulado. Reivindicaba así el patrimonio familiar en el que se sentía implicada más allá de su valor material. A la muerte de Juan de Junta, Isabel recompuso el negocio familiar, ella y su hija Lucrecia se pusieron al frente de la imprenta en Salamanca y su hijo Felipe se hizo cargo de la imprenta en Burgos, fundada por su abuelo Fadrique.